cubrir esta conferencia de prensa que hoy presentamos. Esta iniciativa ya les explicará más claramente la senadora Ana Lilia Rivera y las organizaciones aquí presentes de qué trata concretamente la iniciativa. Yo solamente voy a leer un texto introductorio. El maíz es nuestro centro, nuestro equilibrio, nuestro quinto punto. El maíz somos nosotras, las personas. Actualmente México no produce todo el maíz que consumimos, pero con la cuarta transformación esperamos lograrlo en pocos años. Los transgénicos y sus derivados, llámenles como les llamen, impulsores genéticos, CRISPs o cualquier otro nombre que les pongan para enmascararlos, son tecnologías caducas que nos tratan de vender como avances científicos y que no son más que inventos de las empresas depredadoras de siempre para apoderarse de esta gran creación cultural que es nuestro maíz nativo. Somos millones de personas dispuestas a seguir defendiendo la diversidad y la riqueza de nuestra herencia. México es país de origen de esta planta prodigiosa que a la vez que nos sostiene le da sentido a nuestra cultura. La iniciativa que hoy presentamos reafirma la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de millones de personas que no permitiremos la siembra de maíz transgénico en ninguna parte de nuestro territorio. La ofrenda 4 que están viendo ustedes hoy es una de las obras maestras del arte olmeca y del arte universal, y agradecemos el apoyo del CASA, Centro de las Artes de San Agustín, Etla, Oaxaca, al taller de papel Vistahermosa en San Agustín Etla, que elaboró esta ofrenda en papel de maíz, al maestro Francisco Toledo por su apoyo y a todos los artistas que participaron en la realización de esta representación. Hoy, que la ciencia nos advierte de una posible sexta extinción, la defensa del maíz, de las plantas sagradas y de los animales es urgente. También para la supervivencia de esta rara forma de inteligencia que es la especie humana. ¡Viva el maíz! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Buenos días, bienvenidos integrantes de la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País. Bienvenidos científicos comprometidos con la sociedad, organizaciones campesinas indígenas en resistencia como Vicente Guerrero, integrantes de la demanda colectiva en defensa del maíz, que ha logrado detener la siembra de semilla transgénica en nuestro país hasta este momento con una medida precautoria. No cabe duda que después de 30 años de obscuridad neoliberal, el presidente de este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al declarar que el neoliberalismo y sus políticas de exterminio en México encontrarán su fin, se manifiestan en esta iniciativa de ley que el día de hoy hemos presentado. El proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección de Maíz Nativo, que lo declara a nuestro maíz Patrimonio Nacional Alimentario. ¿Por qué es importante esta ley histórica para nuestro país? Porque el modelo neoliberal se ha empecinado en su política internacional contemporánea en desmantelar la relación entre la humanidad y el campo, mediante la construcción de una amplia arquitectura legislativa y de políticas públicas dirigidas a favorecer grandes empresas transnacionales productoras de semillas transgénicas en perjuicio del patrimonio alimentario original de los países, de los pueblos. Muestra de esto es la amenaza más latente y actual que enfrenta nuestra soberanía alimentaria en el marco de la adopción de acuerdos internacionales como el TTP-11 y el TEMEC, que ocultamente pretenden imponer obligaciones a nuestro país para incorporar medidas legales que atentan contra la preservación del maíz nativo nacional y en general de toda la biodiversidad que les represente una ganancia económica.
De materializarse estas amenazas, en nuestro país se generarían graves afectaciones a las prácticas milenarias y consuetudinarias de los pueblos indígenas y campesinos en cuanto a producción, uso e intercambio de semillas de maíz nativo en sus propias parcelas, limitando la diversidad genética nacional. Ante este panorama, es que expedir leyes como la que estamos proponiendo convocará a todo el pueblo, pueblos campesinos, indígenas, sociedad civil, académicos, a que en breve se abra este Senado para iniciar un parlamento abierto, donde se escuchen todas las voces a favor y en contra, para que pronto tengamos declarado constitucionalmente, bajo el cobijo del artículo 4, nuestro derecho a nuestra defensa alimentaria, patrimonio cultural, salvaguardar derechos humanos y colectivos y difusos en salud y demás, en un medio ambiente sano para todas las personas y sobre todo, que podamos iniciar con el fomento del desarrollo sustentable de nuestro maíz nativo, promover su productividad, competitividad y biodiversidad. Promoveremos con esta ley también las actividades de sus productores originarios y estableceremos los mecanismos para su protección en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante. Es por ello que proponemos con esta iniciativa crear el Consejo Nacional del Maíz como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la coordinación, planeación, formulación, ejecución y evaluación de los programas que se establezcan en materia de protección del maíz nativo, en cuya integración tendrán representación y participación efectiva quienes han resistido, han defendido, han levantado la voz y han expuesto su vida en la defensa de la biodiversidad nacional y del maíz, con la representación de la sociedad civil, campesinos, comunidades indígenas y académicos responsables con la sociedad mexicana. Asimismo, nuestra iniciativa de ley propone un programa nacional de semillas con las que se pretende crear bancos de semillas de maíz nativo, libres de impuestos, libres de patentes del pueblo mexicano, asegurar el abasto de semillas en condiciones de equidad. El maíz debe seguir sirviéndose en la casa del más rico, pero también en la del más pobre. Proteger y fomentar el maíz libre de organismos genéticamente modificados o de cualquier nombre que le quieran poner que transgreda la naturaleza biológica nativa de nuestro maíz mexicano. Garantizar la eficiencia, productividad, competitividad, sanidad y biodiversidad del maíz y de sus productores. Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología necesaria para conservar las características del maíz nativo, sobre todo ante los embates inevitables del cambio climático. Es por todo esto lo expresado que nosotros hemos presentado hoy esta histórica iniciativa, en consenso y en acompañamiento de quienes antes de nosotros y seguramente después habrán de reconocer este esfuerzo histórico que estamos haciendo. La conquista que inició hace 500 años no ha terminado, concluirá el día que las empresas nacionales y transnacionales tengan el control comercial de nuestra comida. Soberanía nacional para México, con maíz mexicano, con campesinos y campesinas mexicanas y con empresas nacionales. ¡Que viva el campo mexicano! ¡Que viva! ¡Viva! Gracias. Adelante. Felicidades. Pues muchísimas gracias, senadoras. Es un gusto enorme, una alegría estar aquí en este recinto, en el Senado de la República, que es la Casa del Pueblo, con esta iniciativa y sobre todo con campesinos y con el maíz. Yo creo que es inédito que el maíz esté aquí, que se presente una iniciativa con una ofrenda tan simbólica como la ofrenda 4, con campesinos y sobre todo por dos grandes mujeres. Yo creo que pocas veces este Senado ha visto una iniciativa colectiva, porque eso es el maíz y esa es la milpa.
La milpa es la colectividad. La milpa es ese tejido social que queremos hacer en México, que queremos rescatar, que las y los campesinos de este país nos han enseñado a hacer. Nos han enseñado desde hace miles de años que si se junta el maíz con el frijol y la calabaza, cada uno se ayuda a crecer. El frijol fija el nitrógeno para que crezca el maíz, la calabaza se extiende y así cada cultivo que crece en la milpa ayuda a que crezca cada uno con sus diferencias. Así en la mesa, si comemos milpa, vamos a tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo dice la Constitución y como queremos que hoy el nuevo gobierno realmente trabaje por esa alimentación que necesitamos todas y todos los mexicanos. No solo, como dice la senadora, una clase pudiente. Todas y todos tenemos ese derecho a comer sano y sabemos que hoy se está viviendo una crisis alimentaria que es producto de la crisis que vive nuestro campo. Nuestro campo nos puede alimentar sanamente. Hoy los campesinos, las campesinas de este país producen la mitad del maíz que se produce. El mejor maíz, las mejores tortillas que podemos comer son de esas campesinas, de esos campesinos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar esa producción campesina. El maíz está en disputa. El maíz es el cereal hoy más importante del mundo. Es el cereal que puede resistir el cambio climático y lo vemos en las películas de ficción. Entonces, por eso las grandes empresas quieren apropiarse de nuestro maíz. Nuestra defensa ha sido por preservar ese maíz en México y en manos de las y los campesinos. Ganamos, todavía no ganamos, pero logramos con esta medida cautelar parar la siembra de maíz transgénico y sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido con seguir haciéndolo y para ello esta ley y seguramente muchas otras disposiciones que vamos a ver en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en otras secretarías. Hoy nos da mucha alegría, una alegría extrema estar aquí y sobre todo seguir haciendo milpa, porque cuando hablamos de la milpa en el campo decimos en la sociedad tenemos que hacer milpa, porque somos diferentes, no somos todos iguales y todas iguales, pero cada una y uno de nosotros tenemos una característica para abonar a este gran país que es México. Entonces, seguimos invitando con las senadoras, con los senadores, con las campesinas, los campesinos, la sociedad, los científicos, a seguir haciendo milpa en este maravilloso país. Muchas gracias. Ayer salió la noticia de que México en el 2018 importó 17 millones de toneladas de maíz, una cifra espeluznante que rebasa todo lo que podría creerse en las tierras donde se inventó el maíz. Pero ese 2018 está cerrado. Viene la esperanza y la certidumbre de que podemos ser autosuficientes y soberanos en la producción de los cultivos básicos, pero en especial maíz, frijol, trigo, arroz, como bien está claro en la Cuarta Transformación. Para eso, y la ley que hoy se ha presentado, son instrumentos que protegen a nuestro sagrado maíz, al maíz que es parte de los mexicanos, el maíz que es sangre, que es tradición, que es idiosincrasia. En estas tierras se inventó al maíz la vida continuará de los mexicanos muy cercano al maíz. Por eso la esperanza se revitaliza con las leyes como la que hoy se ha presentado, para proteger la biodiversidad. La única alternativa ante el cambio climático es la inmensidad, los millones de variedades nativas con las que contamos en México, más de 2 millones de variedades diferentes en cada unidad de producción manejada por los agricultores, por nuestros campesinos. Eso se tiene que preservar y defender del intento de apoderarse de la riqueza genética, de este cultivo que para bien de la humanidad fue inventado en México y recorre el mundo
cada año nuevas tierras, miles y miles de hectáreas se abren al cultivo de maíz. De maíz se cosechan 1.060 millones de toneladas de grano cada año alrededor del mundo. Ese es un orgullo que tenemos como mexicanos, y la ley que hoy se ha presentado favorece, preserva, protege, junto con, y lo que nos ha comentado la senadora Ana Lilia, señala claramente por dónde irá el rumbo de este país, por promover las semillas nativas, las semillas sanas, inocuas, nutritivamente saludables, y todo lo que conlleva el excelente esfuerzo que han hecho nuestros senadores por bien de esta república. ¡Viva el maíz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Vivan los campesinos y campesinas! ¡Viva! El doctor Alejandro Espinosa, presidente de la Asociación de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Adelita San Vicente, presidenta de la organización Semillas de Vida y de las impulsoras de la demanda colectiva en defensa del maíz, integrantes de la Organización Nacional Sin Maíz No Hay País. Vicente Guerrero, 20 años formando bancos de semillas, patrimonio alimentario del estado de Tlaxcala y de conocimiento campesino. Me gustaría, antes de que nos retiremos, dejar el micrófono abierto para si hay preguntas podamos contestarlas. Gracias. Sí, senadora. Les pregunta Amador Narcia de Noticieros Televisa. Ya viene en camino, ya que está. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Senadora Jesús, a preguntarle brevemente, las máscaras que estamos viendo, ¿de qué están hechas y qué representan? ¿Tienen algún símbolo? ¿Es algún tipo de personaje? ¿Cuál es la interpretación que usted le da? Sí, como lo decía hace un momento, esta es una representación a tamaño humano de la maravillosa pieza conocida arqueológicamente como la ofrenda 4 de la Venta Tabasco. Esta ofrenda la pueden ustedes admirar casi siempre en el Museo de Antropología, pero especialmente ahora que está la exposición del Golfo. Entrando a la exposición, inmediatamente a la izquierda está ubicada esta ofrenda extraordinaria, que es uno de los legados artísticos más soberbios que los olmecas forjaron para la humanidad. Está considerada una de las obras maestras del arte universal. Es la ofrenda 4. Hay libros extraordinarios como el de Laura Filloy y Magaloni, que es una maravilla sobre este libro, donde ya se ha analizado puntualmente de qué trata. No sabemos todavía, porque tiene una antigüedad enorme, cuál fue la intención de dejar esta ofrenda de jade, de jadeitas ahí en la venta, pero quisimos construir esta ofrenda a tamaño natural para que recordemos que la herencia cultural de nuestros abuelos está viva y es extraordinaria y es admirada en el mundo entero. Entonces, estas máscaras, estas estelas fueron construidas allá en el CASA, en el Centro de las Artes de San Agustín, Etla. Nos apoyó el maestro Francisco Toledo, ese gran artista, si no el más grande vivo que hay ahorita en México. Están hechas en papel de maíz y ese papel lo elaboraron también en el taller de papel de San Agustín Etla, que se llama Taller Villahermosa o Vista Hermosa. Este es el significado de la ofrenda, es un misterio como lo es todavía gran parte de nuestra cultura. No solamente por el gran golpe de la conquista y por el genocidio que esto implicó y por el epistemicidio que implicó para nuestra cultura, sino porque es de una antigüedad tal que aún los estudios no han podido descifrar realmente su significado último. Pero pues, como decía el poeta Bonifaz, ve, siente y sabrás en qué país estás. Por último, nos gustaría saber la interpretación que usted le da con esta ofrenda, con el maíz. Usted cuando las vio, ¿en qué Bueno, pensó? hemos consultado con los arqueólogos y lo que sí hay de detalles en la ofrenda es que hay alusiones al maíz, hay alusiones a la fertilidad y a la planta. Por supuesto, yo considero que esta ofrenda celebra el hallazgo, la creación del maíz, porque no fue algo que la naturaleza nos regaló. El maíz es una obra
de arte, es una obra de creación mayúscula de la humanidad y es de nuestros ancestros. Entonces, está asociada al maíz en sí misma. Hay unos glifos en las estelas que nos hablan de la cercanía que esto tiene con el maíz, y entonces por eso quisimos traer esta representación, para que México entero recuerde que tenemos que cuidar una herencia valiosísima que es el maíz. Y también nos dicen que está ya comprobado también científicamente por los arqueólogos que esta representación cíclicamente se hacía allí en la venta, aunque esta ofrenda estaba enterrada en el centro del espacio ceremonial de la venta, cíclicamente se representaba arriba. Entonces, también hoy quisimos hacer esta representación ritual para llamar la atención, porque nos toca a las generaciones actuales defender el maíz, así como nuestros ancestros fueron hasta el inframundo para traérnoslo a la boca. Tendremos que ir al inframundo para alejarlo de la boca insaciable de las transnacionales. No tenemos más preguntas registradas, Muchas senadoras. gracias. Antes de irse, por favor, queremos agradecer. Adelita, por Sí, favor. con gusto. Queremos agradecer mucho la presencia de algunos compañeros de las organizaciones. Realmente, pues fue difícil desplazarse, pero estamos seguras de que en el Parlamento abierto tendremos una gran participación, porque si algo nos une en este país es el maíz. Y cuando nosotros hemos emprendido esta lucha por la defensa del maíz, y a quien sea que se lo hemos platicado, incluso asesores de la presidencia, cuando estaba el presidente Calderón, nos decían, claro que vamos a defender al maíz, porque es lo que más nos une a los mexicanos. Entonces tengo el gusto de presentar a algunas compañeras. Está Lisa Cobantes, de las primeras mujeres que empezaron a defender al maíz, ahora de la cooperativa Zacahuitzco. Paola Hernández, de la Fundación Tortilla. Margarita Tadeo, de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, importantísimo ente científico. Por supuesto, nuestros compañeros de Vicente Guerrero, Pánfilo Hernández y Gabriel, perdón. Está Gonzalo Chapela, de la Red de Organizaciones Forestales, y por ahí debe estar por llegar también el doctor Turrent, uno de los científicos más importantes con que cuenta nuestro país, que como la milpa, nuestro país es muy generoso en los científicos y científicas de este país. El doctor Turrent es un decano, es un profesor emérito agrónomo, y tal vez se le hizo tarde, pero está aquí con nosotros, como muchos y muchas otras. Gracias. Bueno, antes de terminar, solo les quiero pedir un aplauso para los actores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Venga. ¡Viva el maíz! ¡Viva México! ¡Viva México! Y agradecemos el acompañamiento del senador Salomón Jara y seguramente de toda la fracción de Morena. Que viva la cuarta transformación. ¡Viva! Y sin maíz no hay país. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. ¡Sin maíz no hay país! ¡Sin maíz no hay país! ¡Sin maíz no hay país!